siguen las esquirlas en torno a lo que al mensaje, al discurso de la expresidenta, actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto de la tercerización de los planes sociales, poniendo el foco en la crítica, sobre todo en una de las organizaciones sociales más importantes que tiene la República Argentina, como el movimiento Evita. Y nosotros estamos en contacto con el secretario general, justamente del movimiento Evita Entre Ríos, Emiliano Gómez Tatau. Emiliano, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Pero bien, aquí estamos. Una de las respuestas que va a dar el movimiento Evita es conformar un partido político. En principio, nosotros ya hace un tiempo venimos armando el partido, ya lo habíamos charlado con vos en otra oportunidad. Así es. Es decir, nosotros la discusión del partido ya la venimos dando hace un tiempo, no tiene que ver con estas circunstancias. Y lo que estamos aprovechando es dar un debate con respecto a qué es lo que son el potenciar trabajo, qué es lo que significa, qué magnitud tiene el potenciar trabajo en este universo que es la economía popular y queremos aprovechar para que las políticas de Estado que se desarrollen tengan sintonía con los 11 millones de trabajadores que existen en la Argentina, que lo dejó claro el ingreso familiar de emergencia en plena pandemia, que es un montón de actores sociales, políticos y económicos que necesitan de políticas activas, ¿no? Y que es fundamental la presencia del Estado para el desarrollo de mayores derechos de este sector. Nosotros venimos diciendo ya hace un tiempo que es muy importante que se tome en cuenta el inicio del proceso que hizo Perón en el 45, cuando en un año pasó de tener el 25% de la clase trabajadora registrada al 80% de la clase trabajadora registrada, dándole derechos, beneficios, accesos, ampliando sus oportunidades cuando había 25 millones de habitantes y en ese momento llegaron a haber 7 millones de trabajadores registrados del sector privado. Claro. Hoy tenemos 6.500.000 trabajadores registrados y en la Argentina somos 47 millones. Claro. Entonces el drama de la Argentina tiene que ver con esto, ¿no? Con construir mayores derechos sobre el trabajo que existe hoy en este modelo de acumulación económica. Ya está bastante claro que esta idea que aparece cuando se discute planes o piquete, que bueno, dicen, no, vamos a transformar los planes en trabajo. En realidad ahí hay una confusión seria, en realidad. Porque, claro, porque la confusión sería, bueno, nosotros vamos a transformar en trabajo lo que ya es trabajo, la prioridad es amplificar derecho. Claro. Y generar derecho para ese trabajo, porque empleo, en las características que conocemos del empleo con la figura del patrón empleador, tiene un límite que son 6.500.000 tipos en la Argentina que tienen convenio colectivo. Entonces hay que dejar de decir un poco de bolazo, porque lo que hay que hacer cuando estamos en un lugar, en el gobierno, o estamos sentados en una silla, lo que hay que hacer es llevar adelante políticas activas en ese marco, ¿no? Y conformar articulación con los sectores de la economía real y con la economía que se construye al margen de ese modelo económico, que tiene limitaciones, hay que reconocerlo, porque si nosotros no lo reconocemos no lo vamos a poder cambiar. Claro. Y hace 50 años que venimos, desde el 70 hasta acá, venimos en una situación de no poder desarrollar más empleo. Trabajo ha crecido, lo que no ha crecido son los derechos de los trabajadores. Mirá, veamos los pibes que funcionan ahora con las aplicaciones, que se matan y se sacrifican todo el día para hacer un mango. ¿Eso no es trabajo? Yo lo pregunto, los pibes de pedido ya, ¿no es trabajo lo que hacen? Yo los invito a los legisladores que caminen por lo menos por Paraná, que miremos un poco la realidad, porque si no es muy fácil ser hábiles declarantes. Y la verdad es que construimos pocas soluciones. La política así, de esta forma, la política, pobre
pobre política. O también tener una mirada estigmatizante precisamente de aquel que justamente tiene un plan o trabaja a través de un plan social, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, ahora la decisión parece ser que los planes vayan a las intendencias o en todo caso sean los intendentes los que empiecen a tener directa injerencia sobre la administración de los planes sociales. ¿Qué opinión tienen al respecto? En principio que esa aclaración es falsa. Los intendentes y los gobernadores y la nación tienen incidencia en los programas sociales. Es falso, es falso. Todo lo que se está diciendo es falso. O sea, ¿pero qué fue una puesta en escena entonces esa foto de Claro. Cristina con un intendente y ahí anunciando precisamente que, bueno, todos los intendentes van a pedir o van a reclamar administrar directamente los planes sociales? Claro que es falso, es una puesta en escena. Y es una puesta en escena que en realidad intenta buscar alianzas, digamos, que se discuten en la política, Claro. pero no traen ninguna solución. Los intendentes, los gobernadores y la nación tiene amplia injerencia en los programas de potenciar trabajo. ¿Pero por qué tiene amplia injerencia? Porque son los tipos que organizan sus comunidades y estos actores terminan desarrollándose en cooperativas o unidades productivas. Mirá, en Paraná, para Sí. dar un ejemplo, en Te iba a Paraná, preguntar justamente qué pasa en Paraná. en Paraná hay registrado de la economía popular, registrado de la economía popular cerca de 30.000, más o menos, sí, 35, 30.000 trabajadores de la economía popular, registrados. De esos 35.000, solamente el 10% tiene potencial trabajo. Y en ese universo están las organizaciones sociales que tienen cooperativa, además de cooperativa tienen unidades productivas, y están los intendentes que tienen unidades ejecutoras. Entonces, se planifica y se desarrolla en un sentido de comunidad, cómo se articulan esas políticas para el desarrollo concreto de esa actividad productiva y fortalecerla. Entonces, decir que el Estado, porque en realidad atrás de eso lo que dice, nosotros vamos a articular, se construye un sentido de decir, no, nosotros somos mejores que las organizaciones sociales porque estamos en el Estado. No, es falso, digamos, porque el Estado se retiró justamente y lo que no pudo hacer es llegar a esos sectores y por eso articuló, inclusive la salida del 2001, es eso, es la articulación con las fuerzas vivas de la sociedad. Entonces, expresar estas ideas, verdaderamente, además de perder el carácter audaz que tiene el kirchnerismo, empieza a perder su sentido nacional. ¿Por qué no conocer la territorialidad en la que se desarrolla justamente este sector? Que es un sector que no solamente que tiene una idea de cómo organizarse, sino cómo se reconstruye el tejido social. Claro. Porque el tejido social no es un tema de ingreso, no es que yo le doy plata para que vaya a consumir, es cómo se construyen relaciones y vínculos y una ética justamente distinta. No se trata solamente de ponerle plata a los compañeros, se trata realmente de organizarse y creer que se puede salir adelante. Si no, es re fácil. ¿Cómo lo Ya lo hubiésemos resuelto hace rato este tema. Sí, claro. ¿Por qué crees que Cristina dijo lo que dijo? Y actúa en consecuencia ahora, ¿no? Porque ahora pareciera que ya hay toda una estrategia diseñada para ver de qué manera se le va quitando fuerza a las organizaciones sociales, principalmente al movimiento Evita. Sí, yo calculo que está peleando una idea de representación en provincia de Buenos Aires. Me parece que la actitud que los dirigentes y las características de estos dirigentes es mirar el proceso electoral y no resolver los problemas que tiene nuestra sociedad. Porque si no, mirá, verdaderamente uno empieza a pensar en qué momento vamos a articular las soluciones que está necesitando el sector empresario, ¿no? Porque
decimos, bueno, ahora muchos salen a decir, no, tenemos que pagarle al fondo y vamos a construir un fondo para pagarle al fondo y en función de eso vamos a generar más trabajo y más empleo. Bueno, entonces sos un articulador de esos sectores que le estás diciendo que vos le vas a cobrar para pagarle al fondo, cuando en principio no estuviste de acuerdo de hacer un acuerdo con el fondo. Ahora, lo que no quiere que paguen los sectores populares, le decía a los sectores populares, ustedes no trabajan. Claro, Me parece que tenemos un montón de contradicciones que claro. tenemos que empezarla a resolver, porque si no estamos meando fuera el tarro. Hay Ujú. que tratar de tener de claro qué queremos hacer, porque si no estamos jugando a la política y en el medio está la sociedad. Ujú. ¿Qué panorama observás vos en función de esta tensión que hay precisamente con las organizaciones sociales? ¿Crees que esto puede agravar la situación social en adelante en la Argentina? Mirá, yo entiendo que nosotros, en términos de lo que es el frente político, el frente de todos necesita de debates, Sí. pero hay un tiempo para el debate. Ujú. Hay un tiempo para el debate y hoy nos toca gobernar y hoy tenemos que resolver los Claro. problemas Hoy tienen que que son resolver los problemas, exacto. acuciantes para nuestra sociedad. No Ujú. podemos hacer ni periodismo, Ujú. ni podemos posicionarnos como jueces de la moral Ujú. y señalar con el dedo a tal o a cual. Y entonces eso nos pone en la obligación de empezar a mostrar lo que venimos haciendo. Yo entiendo que la mayoría de la sociedad valora las decisiones que se han ido tomando desde el momento de la pandemia hasta el pago y el acuerdo con el fondo, y es muy importante encaminar ese proceso con liderazgo político, y ese liderazgo político lo tiene que tener el presidente y eso nos tiene que llevar a estabilizar desde la política a la economía. Ujú. Creo Empoderar, que sí, creo empoderar que al sí. presidente entonces. Es muy importante empoderar al presidente, por supuesto, pero no, y lo digo con un sentido, con el más común de los sentidos, digamos que es el sentido de la realidad. Si nosotros no fortalecemos al delegado de todos los argentinos al frente de la nación argentina, y efectivamente no podemos consolidarnos como fuerza política, porque el próximo que venga le vamos a hacer lo mismo. Entonces, muy importante nosotros tener un sentido de seriedad. Si no, efectivamente, el peronismo, el frente de todo, el mayor capital que tiene es que ha podido gobernar en las crisis, sacar adelante en los procesos de crisis del pueblo argentino. Entonces tenemos que dejar, parece que estamos jugando a ser periodistas o jueces, Y por, señalando a todo el mundo. por este camino, y sobre todo por el camino que adoptó en los últimos tiempos la expresidenta, ¿crees que el peronismo va a resolver justamente esas situaciones críticas desde el punto de vista social y económico que viven las sociedades y que el peronismo justamente en distintos momentos históricos pudo resolverlo? Yo, mira, te lo digo con franqueza, el peronismo hoy no lo puede hacer solo, tiene que convocar a muchos sectores Ujú. y tiene que ser muy amplio y tiene que entender que si volvió y volvió para ser mejor, tiene que reconocer por qué tuvo una derrota en 2015, Ujú. habiendo tenido un programa económico positivo, habiendo desendeudado, y si todo eso que fuimos haciendo bien, después no lo pudimos capitalizar políticamente, tuvimos una derrota, aprendimos de la derrota, sabemos lo que hacen los gobiernos de corte neoliberal. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos haciendo lo mismo que nos llevó a esa derrota? Bueno, me parece que hay que ser mucho más humilde, hay que reconocer las limitaciones, hay que reconocer al otro que puede pensar distinto y puede haber realidades distintas, y esa verdad relativa puede llevarnos a construir una verdad superadora, y para eso tenemos que tener la humildad y el reconocimiento de que hay posibilidades a donde nosotros no las generamos. Entonces, me parece que desde el respeto de la construcción, el peronismo tiene muchas oportunidades. Ahora, aislándose el peronismo o teniendo actitudes vanguardistas, mesiánicas, lo único que a lo único que nos va a llevar esta actitud es a una derrota que la va a padecer el pueblo argentino, todos nosotros, nuestros compañeros. Yo los invito a que todos estos compañeros y compañeras que están teniendo este tipo de definiciones, que vengan a decirle a los compañeros esto, que no trabajan,
que vayan a las unidades productivas. Son 80.000 registrados voluntariamente en Entre Ríos. 80.000 personas. Que le digan que no son trabajadores. La última, ¿tuviste posibilidad de charlar en las últimas horas con el gobernador Bordet? No, no, no. No hemos tenido oportunidad de charlar. Yo he charlado este tema con casi todo el gabinete. Todo el gabinete de Bordet entiende que este es un sector que articula, que tiene potencialidad, que hay que mejorar. Tenemos visiones diferentes en algunas cosas, pero centralmente la mayoría reconoce que laburo. Emiliano, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Que tenga buen día. Te pregunto para cerrar, porque no Sí. se lo pregunté, ¿cuáles son los pasos que van a seguir para justamente constituirse como partido político? Nosotros tenemos hoy, estamos en la parte, te digo, es un partido de distrito, ¿no? Para Sí, ser un partido nacional necesitamos 5 distritos. sí, Nosotros estamos haciendo el aporte de nuestro distrito, que es se hace en el Juzgado Federal. sí, Hoy por hoy está habiendo un control de avales, tenemos un reconocimiento provisorio, y ajá, ese reconocimiento provisorio, el paso siguiente, que tiene una mayor celeridad, por supuesto, porque ujú, lo que son las adhesiones te permite ir planificando y organizando mejor lo que va a ser la afiliación. ujú. Así que es un proceso que creemos eh, que se va a dar en poco tiempo. Son pasos formales, la decisión política ya la tenemos. Para nosotros, para nuestra fuerza política, constituirnos como espacio político no solamente va a ser un aporte para la construcción democrática, sino también para el reconocimiento de esta cantidad de actores económicos, sociales y políticos que están en la discusión de este nuevo mundo, de esta nueva organización que vemos, tanto de la tecnología, la educación, la realidad que atravesamos todos juntos. La comunicación es un ámbito para discutir los desafíos, cómo salimos adelante. Nadie puede negar en la situación que estamos. No es una situación que uno puede planificar su futuro. Nuestros hijos no están mejor que nosotros cuando nacimos. Y eso nos tiene que, de mínima, interpelar. Pero no interpelar desde lo discursivo, sino ver las experiencias. Claro, La economía popular es una experiencia concreta que se puede ver, se puede ujú, tocar. Entonces, veámoslo, y cuando decimos vamos a transformar trabajo en empleo, entendamos cuál es la diferencia de trabajo y empleo. Y cuando decimos vamos a transformar planes sociales en trabajo, pensemos si esos compañeros pueden vivir con 20.000 pesos por mes. Entonces, seamos serios, eso es muy importante. Emiliano, te agradezco mucho, ¿eh?